Muy bien. ¿Está fresquito hoy? Hoy Sí, tuve frío. Tengo clases temprano a las 8 en la universidad de acá, en la Nacional de Villa María, y estaba bastante fresca el aula. Ah, no se me activó el... Ahí está. A ver, ahí está. Bien. Bueno, última semana del trabajo práctico número 2. Calculo que mañana, si todo sale tal cual está planeado, ya estaremos comenzando con la unidad que sigue y por lo tanto habilitando el trabajo práctico 3. En realidad ya está habilitado el trabajo práctico 3, pero bueno, nos queda toda esta semana todavía para trabajar, para terminar de afinar lo de este práctico, ¿no? Después, al final, ustedes tienen alguna duda con respecto a alguno de los problemas, me van mencionando, me van diciendo, ¿sí? El problema que seleccioné para hoy es del trabajo práctico 2, el problema 18. El problema 18 tiene varios casos, o sea, varias funciones sobre las cuales se está pidiendo como la misma información. Me propuse hacer el 1 y el problema número 16. No sé si vayan fijándose si lo trabajaron, si lo tienen ahí a mano. Yo voy acomodando a esta. Ahí va la pantalla. Ah, que está lento. Ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno, no sé si tuvieron tiempo de pensar el 18. Es uno de los últimos problemas. No sé cómo les fue con eso. sí, profe. Yo hice algunos, sí, también. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a repasar de qué trataba este problema. Voy a extender un poquito las consignas para que ustedes las puedan ver mejor. Ahí está. Bueno, dice problema 18. Pasamos nuevamente a revisar algunas técnicas de integración y a efectuar un estudio más matemático del tema. No olvides que también buscamos articular diferentes constructos matemáticos que vimos en las matemáticas anteriores. En este caso, nuestro propósito es que comprendas desde un punto de vista matemático lo que hacemos en los problemas aplicados a las ciencias económicas. Para cada caso te pedimos que anticipes el comportamiento que tendrá la función primitiva, analizando la función del integrando, o sea, en este caso yo seleccioné el caso 1, la función del integrando sería x al cubo por el logaritmo de x, ¿sí? A esa función hace referencia. Realízalo teniendo en cuenta valores mayores o iguales que 0 de la variable independiente. Asimismo, será necesario que realices una gráfica adecuada de esta función para apoyar tus aseveraciones. Luego se pide que calcules la integral indefinida de cada función propuesta, describiendo y fundamentando cada paso con la técnica que has estado usando. Realices una gráfica apropiada de la función primitiva, indicando, bueno, todo el análisis de la función primitiva. Y que, por último, verifiquemos ese resultado, el de esa primitiva, con el software, ¿sí? En los problemas que habíamos estado resolviendo la semana pasada, a nosotros nos habían tocado resolver problemas eh, aplicando la integración por sustitución, ¿sí? No nos había tocado ninguno para hacer por partes. En este caso, la función que tenemos por integrar es una función para integrar por partes, ¿sí? Así que vamos a estar ajustando allí, vamos a estar repasando a qué refería ese método, en qué condiciones, bajo qué condiciones nos convenía aplicarlo o bajo qué condiciones era apropiado pensar en esa estrategia, ¿no? Pero antes de eso,
vamos a pensar, vamos a ensayar algunos argumentos para el punto A, ¿no? Porque nos pide que anticipemos cuál será el comportamiento que tendrá la función primitiva analizando la función del integrante. Entonces primero vamos a tener que analizar esta función, la del integrando, ¿sí? Esta que está acá, x al cubo por el logaritmo de x, y luego poder pensar qué pasará con la función que estaría integrando, ¿no? Eso tendríamos que estar pensando. Bueno, cuéntenme ustedes qué escribieron, si quieren que busque algo de lo que pueden haber compartido en el foro. Yo primero empecé haciendo la integral. Resolviste la integral primero. Ujú. Bueno, pero eso sería para el apartado B, ¿o no? Claro. Ujú. Yo en el A Bueno, a ver, puse que como la función del integrando de 0 a 1 es negativa, la función primitiva va a ser decreciente en ese intervalo y que después de 1, como es positiva, la función primitiva va a ser creciente. Mientras que de 0 a 0,72 la función del integrando está decreciendo, entonces, eh, claro, sí, a, va a decrecer pero con tasas cada vez mayores. Y después de 0,72 a 1 va a decrecer pero con tasas cada vez menores. Y en cambio ujú, después de 1 la función es creciente, entonces va a crecer con tasas cada vez mayores. con tasas cada vez mayores. Ujú. Y este análisis, Sofi, vos lo estás planteando pensando, es decir, cómo diagramaste esa estrategia para organizar este análisis que estás haciendo. ¿Qué pensaste? Es decir, ¿qué función estarías teniendo acá y cuál es la que encontraríamos luego de integrar Y ahí esta función? estaríamos teniendo una función marginal. Y Ujú. después vamos a integrarla y ahí estaría. Esta es la función marginal, entonces nos muestra las tasas de crecimiento o decrecimiento de la función primitiva. Ah, ok. Ujú. Entonces, a ver, vamos a anotar así a modo como de punteo acá para entre nosotros, cuáles son los aspectos que vos pensaste para esta parte, ¿no? Para esta primera parte. Por un lado, a ver, no sé si lo tenés escrito vos, Sofi, a eso. Sí, sí, lo tengo escrito. ¿En tus apuntes o lo tenés escrito en... Ah, a En mis mano? apuntes, sí. Ah, bien. Bueno, a ver, hagamos un punteo entonces de aquellos aspectos que deberían tener en cuenta tus compañeros a la hora de responder el primer ítem. O sea, pensando qué información podemos obtener mirando esta función con respecto a la función primitiva, ¿sí? A la función que obtendríamos luego de realizarle la integral a esta función, ¿sí? Como vos mencionabas recién, esta función nos estaría dando información acerca de las tasas de crecimiento y decrecimiento de esa función primitiva, ¿no? Eh, ¿Cuáles eran los intervalos? ¿Qué cosas habías planteado? Repasemos así, lo voy anotando. Que en el intervalo de 0 a 1, En el intervalo cerrado, abierto, de 0 a 1. abierto. De 0 a 1, la función del integrando tiene valores negativos para la Uh-huh. variable dependiente. Acá sería la F, le pusimos F mayúscula. La F mayúscula es, ¿me dijiste? Decreciente. No, negativa.
La función f, bien, es negativa, perfecto. Sí, está bien. Estoy confundida con las f, ahí está. Sí. Entonces, la función primitiva Ujú. va a ser decreciente. Entonces sería nuestra f es decreciente. Ujú. Sí, ¿Se entiende eso? Es decir, si nosotros tomamos un valor de nuestra función f mayúscula, cualquier valor que tomemos acá en este intervalo, la función entre 0 y 1 es negativa. Por lo tanto, la derivada en ese punto, ¿no?, es negativa. Eso nos daba indicios de que la función, de que la recta tangente en ese punto a la función tenía pendiente negativa, por lo tanto, la función era decreciente. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa más allá del 1? la función es positiva, la función del integrando es positiva, Ujú. y entonces la función primitiva es creciente. En la primitiva, o sea, la f es creciente. Bien, y luego habías analizado con qué tasas iba creciendo o decreciendo, cómo cambiaban las tasas. ¿Lo podrías repetir? Sí, de 0 a 0,72. De 0 a 0,72. ¿Cómo Sí, sabes ese valor? porque ¿A qué se calculé el refiere? mínimo. Ah, calculaste el mínimo. ¿Y eso qué Claro. implica? ¿Cómo lo hiciste? Ah, no, con GeoGebra. Le puse que calcule el mínimo. Igualando la Ah, función bien. derivada f a 0. Ah, sí, está bien. Po- Podríamos igualar exactamente a cero esta función y encontrar allí el punto crítico. em, o buscando el mínimo, pero ¿cómo lo calculaste el mínimo? ¿Calculaste el mínimo de esta función? Claro, cuando pones puntos críticos en GeoGebra. Pero bueno, no, está bien. Hagamos eso de derivar y igualar. ¿Cuál derivo? Esa, fx. Esta. Sí, Ajá. Sería la segunda derivada de los costos, de los costos totales, iba a decir. Estaba acostumbrada de los costos ya. ¿Y ahora? y ahora le igualamos a 0. A esta derivada. Ujú. Sí. O sea que podría haber puesto recién así. Ah, puse otra coma. Esperen, es esta. ¿Así? Tendría que escribir resuelve, ¿no? Esa ecuación. No sé si se puede escribir acá o acá directamente. Resolución. Uy, sería la otra resolución. Resuelve la ecuación y acá tendríamos la derivada de f de x igualada a 0. Y ahora, espera, vamos a borrar esto. Profe, ¿Por ¿y qué si estoy ponemos la haciendo? raíz de la función en el gráfico? Ah, bien. O sea, acá hay algún error que estoy cometiendo. Déjame borrar esto. Vamos a borrar esto. Pasa que GeoGebra generalmente no le gusta cuando trabajamos con las mayúsculas.
Ah, puede ser, puede ser. Bien, acá me quedaron las dos del mismo color. Voy a pintar esta de otro color para no confundirnos. Ahí está. Lo que Cami decía, yo recién estaba advirtiendo de que había cargado algo mal, evidentemente, ¿no? Lo que ella pensaba es, bueno, busco para qué valores es igual a cero, pero ¿cuál de las funciones? Esta que tenemos acá, Cami, esa la F. Claro, pero no, yo digo en el gráfico, o sea, en los comandos, las herramientas que están ahí arriba, usted pone raíz y hace clic en la función verde y ya le saca la raíz. Ujú. O Exactamente sea ahí, que raíces. esta raíz. Ujú. Pero me parece que estábamos calculando con Sofi otros puntos, ¿o no? Claro, lo que están buscando es el mínimo de la función, no los ceros de la función. El extremo. Y bueno, pero estamos buscando primero el punto crítico y después vemos si es un mínimo o no. No, lo que quería Sofi es cuando decrece, cuál es el punto mínimo hasta el que decrece la función, está entre el 0,5 y el 1, exactamente ese valor. Claro, para Claro. Ujú. Sofi lo buscamos mediante el mínimo de GeoGebra, entonces también lo podemos porque Tefi explicó que el foco es la integral en esta unidad, pero la estamos buscando a través de derivar la función e igualarla a cero. O sea, simplemente es eso. Ahí está, Sí, profe, pero en el extremo. claro, lo que no me queda claro es qué información nos da. Nos dan estos puntos que estamos buscando acá. Porque una cosa es encontrar este punto, el A, ¿sí? Y otra información me estaría brindando el punto B. Uno es un extremo y el otro es una raíz de nuestra función que nosotros llamamos f, ¿sí? Y nosotros queremos descubrir con estos puntos cómo sería esa primitiva, ¿no? Ese resultado de esa integral. Cómo, qué información me arroja uno y qué información me arroja el otro. Si es que nos arroja algún tipo de información, ¿no? ¿O qué estábamos buscando con esta ecuación? Acá que me proponía Sofi, que me dice, bueno, deriva la función e igual a 0. Yo acá encontré este valor, que es aproximadamente, a ver si me deja, ahí está, aproximadamente esto, 0,72. ¿Qué es cada cosa? ¿Qué significa eso? Yo lo que entiendo es que de la función... Ah, pero ¿y por qué calculamos de la verde si la verde es la primitiva? ¿Es la primitiva la verde? Sí, No, es la derivada y la segunda derivada, la azul. porque Sí, abajo Sí. en la entrada está de azul la derivada. La No, es derivada la de... segunda, claro. porque la función es esta que está acá al costado, que la copió del coso de ejercicios, y esa ya está derivada. Lo que están haciendo es sacarle una segunda derivada. Para encontrar el punto La mínimo. primitiva la tendrías que integrar y todavía no llegamos porque era creo que el Claro, punto B. exactamente. Ujú. Estamos pensando qué información podemos obtener mirando esta, la F, qué información podemos obtener sobre la primitiva que todavía no calculamos. O sea, estamos haciendo como una predicción, a ver cómo sería. De 0 a 1 es negativa, de 0 a 0,72 es negativa, pero en tasas cada vez mayores, y de 0,72 a 1 es negativa, pero en tasas cada vez menores. Ujú. ¿Y qué significa eso de en tasas cada vez mayores o menores?
eso es lo que no entiendo qué significa de la primitiva, digamos, qué es lo que indica. Sé que es negativa, si es negativa decrece la primitiva, pero no sé bien qué indica las tasas. Ujú. ¿Alguien puede decir algo con respecto a eso? Y que de 0, de 0 a 0,72 la función primitiva va a decrecer, pero cada vez más, porque lo que me está indicando eso son como el cambio que se produce cuando voy por ejemplo, de una cierta cantidad de X, el cambio que se produce en Y. Entonces va a ir decreciendo cada vez más. O sea, por ejemplo, si por decir algún número de 5, después va a pasar a 4, después a 2 y así sucesivamente, por decir un ejemplo. Como que va a decrecer cada vez más. Y en Ujú. cambio, Y después va a decrecer, pero no con la misma rapidez, digamos. ujú. Y profe, Eso ¿usted sería, cómo nos podría dar un ejemplo de eso? O sea, más así, por ejemplo, en el costo o en el ingreso. y habría que ponerle palabras así como trataba Karen recién de asociar estas funciones con esos otros ejemplos que nosotros vamos viendo. Ella decía, bueno, acá, en este caso, esta función representaría, si estoy pensando en costos, esta función f mayúscula representaría un costo marginal, si es que esta función se adecua a un costo, ¿no? Tendría una función de costo marginal. Bueno, ¿qué miraba de los costos marginales? ¿Qué información me daban esa función de costo marginal respecto de los costos? Podría ver en qué momento crecían o decrecían los costos, en qué proporción, en qué tasa, cómo iba cambiando esa tasa, si esa tasa iba creciendo, ¿sí? En relación a si iba creciendo, si los costos iban aumentando cada vez más rápido, ¿sí? O si los costos iban disminuyendo cada vez más rápido, más lento, ¿sí? Y de ese modo estábamos viendo si nos aproximábamos también a un máximo o a un mínimo. Miremos ahora, a ver, acá sacamos alguna información. Hagamos trampa, vamos a mirar la función primitiva, vamos a construirla y vamos a hacer este link entre esto que estamos pensando, esta información que estamos acá como tratando de construir con la que ofrece la función, ¿sí? Así vamos viendo esto que Sofi decía recién, cómo van cambiando las tasas, si las tasas son cada vez más altas o cada vez más bajas, dependiendo de qué es lo que uno está mirando en esta función, en esta función f, ¿sí? A ver, bueno, esta la puedo dejar, podemos dejar, no sé si nos va a confundir o no, dejémosla por el momento, después cualquier cosa la activamos. Vamos a pasarnos un ratito al punto B y después volvemos sobre esta función, ¿sí? Para hacer ese cruce que les decía. Bueno, el punto B dice calcule la integral indefinida de cada una de las funciones propuestas, describiendo y fundamentando cada paso con las técnicas usadas. En este caso nos pide que fundamentemos, ¿no?, la técnica que estábamos aplicando para resolver esta integral. Como les anticipé, esta es una integral. Tenemos que resolver esta integral. En este caso, GeoGebra nos serviría para poder verificar, ¿no?, el resultado. Y tenemos como dato que 31, 32. 32. De que la función, para cuando x es igual a 1, la función vale 32. Bien, perfecto. Bueno, ¿podríamos resolver esta integral por sustitución? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Te conviene más por partes. Conviene más por partes. ¿Qué significa conviene más por partes? No necesitas sustituir, en realidad. Ujú. O sea, si intentamos algún tipo de sustitución, tal vez logremos una función más compleja que la que tenemos por resolver acá. ¿Sí? Bien, entonces, si intentamos por partes, sabemos que cuál es la estructura que tenemos que completar. Tenés que averiguar U y lo que sería el diferencial de B, con la letra que Y les el, guste. ujú, y el diferencial de B. ¿Por qué eso? Porque vas a Según la necesitar, en realidad, lo que estarías haciendo es como la inversa a la cadena. Ajá, bien. Sí, Pero no sé si era esa la pregunta igual. sí, sí. Ah, está bien. Bien, entonces, ¿a qué vamos a considerar como U en este caso? ¿A qué parte de la función? ¿A cuál de los dos factores que componen esta función? El logaritmo. Al logaritmo. ¿Por qué el logaritmo? Porque técnicamente en las tablas o en lo que eran de integrales no tendrías la integral de un logaritmo, entonces te conviene más derivarlo en este caso, es más fácil. ¿Mm? Es más fácil de Claro, derivar. porque Bien, exactamente. la derivada del logaritmo en este caso sería 1 sobre x diferencial de x, ¿no? Y el diferencial de b, entonces dijimos que era x al cubo. Por lo tanto, b tendría que estar resolviendo la integral de x al cubo diferencial de x, ¿no? Diferencial de x. Tendríamos un x a la cuarta sobre 4, ¿no? Bien, y Sí, entonces, sí. teniendo esto, podemos aplicar el método diciendo que x al cubo por el logaritmo de x diferencial de x es igual ¿a quién? ¿Qué era ahora lo que tenía que poner acá? Al logaritmo natural de x por el valor de b Por b, ujú, menos la integral de X b a la cuarta. Bien. menos b por du. menos b, que es x a la cuarta sobre 4 por el diferencial de u, que es 1 sobre x, el diferencial de x. Ok. Esto nos va a quedar igual, menos la integral. Acá podríamos resolver para simplificar un poco la integral que nos queda por resolver. Sacar un ¿Sí? cuarto. Tendríamos x, podremos sacar el 1/4 como factor, ahí está. Y luego también podríamos simplificar, ¿no? X a la cuarta dividido x, esto nos da x al cubo, ¿sí? Eso queda x al cubo. Entonces nos queda x al cubo, directamente, diferencial de x. Ay, ahí está. Y la integral que nos quedó por resolver es la integral de x al cubo diferencial de x, una integral inmediata, ¿sí? Una integral simple y conocida. X a la cuarta menos 4 menos 1/4 por la integral de x al cubo, ya la habíamos resuelto antes, es x al cubo, x a la cuarta sobre 4 más c. ¿Sí?
Bien. ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer acá? ¿Ya resolvimos ahí la integral? Y ver si tenés datos para averiguar la constante. Claro. En este caso nos da esta información, nos dice que la función cuando x es igual a 1 vale 32. O sea que tenemos data para encontrar exactamente cuál es la primitiva que estábamos buscando, ¿sí? O que estábamos necesitando calcular. Y bueno, para eso vamos a hacer el cálculo que corresponde, después le podemos pedir a GeoGebra que nos verifique primero la integral, ¿sí? Y luego queremos acá integrar, vamos a ver si estamos bien, integrar la función f, ahí está, revisamos, tenemos el logaritmo de x a la cuarta sobre 4 y menos 1 sobre 16x a la cuarta. Ah, ahí tenemos una diferencia, ¿no? No, porque menos un cuarto por un cuarto da menos 1 sobre 16, menos 1 de 16. Ujú. O sea que resolviendo este producto, ¿sí? Un cuarto por un cuarto, tenemos el menos 1 sobre 16 que nos ofrece acá GeoGebra. Y este más 0, en realidad, es porque la constante en este caso vale 0, ¿sí? Pero si nosotros pudiéramos moverla, mover el valor que se le asignó a la constante, podríamos asignarle cualquier otro valor, ¿no? En este caso, el que nosotros necesitamos es determinarlo para cuando x es igual a 1, ¿sí? Y tenemos el valor de la función. Entonces, en ese caso, la función va a ser igual a 32, ¿no? Y x vale 1, entonces vamos a reemplazar x por 1. Acá habíamos dicho que era 1 menos 16, 1 sobre 16, 1 a la cuarta, más c. Bueno, acá nos queda por resolver una ecuación, ¿sí? Podemos bien hacerla nosotros o resolver acá una ecuación. La ecuación sería esta, ¿no? El logaritmo de ¿quién? Logaritmo natural de 1. Acá tendríamos por un cuarto, ¿no? Por un cuarto directamente, menos 1 sobre 16 más c. Y esto es para cuando esta ecuación es igual a 32 y la variable que elegí es la c. Acá tenemos el valor de c, 513 sobre 16, eso nos da un valor aproximado de 302, ¿sí? Entonces, nuestra función f de x es igual al logaritmo natural de x por x a la cuarta sobre 4 menos 1 sobre 16 x a la cuarta más 513 sobre 16. Sobre 16. Bien, esa es nuestra función. La vamos a cargar acá. Logaritmo natural de x por 4 menos 1 sobre 16. 513 sobre 16. ¿La habré cargado bien? Debería ajustar acá los ejes para poder ver la función. Acá la tenemos.
Ahí está. Bueno, a ver. Ahora nuestra función es esta, la que se ve en rojo, ¿no? No sé si la alcanzan a ver. Ahora bien, ¿qué información estábamos sospechando cuando intentábamos responder el punto A? Decíamos, bueno, de 0 a 1, nuestra función, la que está en verde, la f, es negativa, por lo tanto, la función primitiva, o sea, la función roja, es decreciente. ¿Estamos viendo acá que la función es decreciente? ¿Qué dicen? ¿La ven decreciente? Parece que no, ¿no? Deberíamos hacer un poco de zoom acá en estos, para estos valores. Ah, miren cómo se va transformando la función. Fíjense, en la medida que hacemos más zoom, ¿sí? Estamos viendo que de 0 a 1 la función es decreciente, como habíamos anotado acá, ¿sí? Por eso es importante también valerse de estas cuentas, ¿no? De estas otras pruebas que nos permiten ensayar las derivadas, las integrales, los cálculos de máximos y de mínimos, porque a veces nuestros ojos nos están engañando, ¿sí? Porque alguien podría haber pensado, no, esa función que tenemos es completamente creciente, no tiene ningún intervalo en el cual aparezca un decrecimiento, ¿sí? Por eso es importante. Está bien, los gráficos nos ayudan para apoyar nuestras explicaciones y demás, pero es importante constatar eso que estamos viendo, ¿no? Con algún argumento, con algún otro fundamento de tipo matemático, ¿no? Bien, tenemos acá un mínimo, ¿sí? Igual si el análisis lo hiciste bien, sí o sí tendría que cumplir con eso, porque si no, básicamente no se están cumpliendo teoremas matemáticos. Ujú. Sí, 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 Elin. Lo que quería decir es que a veces eh, los caminos que uno emprende no son siempre los mismos. A Sí, veces uno tiene más habilidad analizando un gráfico o partiendo de un gráfico y a partir de allí eh, emprende todo el análisis y a veces le cree más a un gráfico que a las propias cuentas, ¿no? Porque podría pasar de que alguien diga, así como estábamos mirando recién, ¿no? Sin hacer el zoom, podríamos decir, no, esta función la verdad que es claro, yo a siempre, lo que iba es que tenés que sospechar. Si lo graficaste, claro. ves que no cumple, empezás a sospechar de algo, porque si no, como que bueno, hay que rehacer O, la mitad del análisis ujú, matemático. o al revés, si miro el gráfico y digo, siempre se comportará de este modo, o sea, no pasará nada acá en este rango de 0 a 1, siempre tendrá esa tendencia que irá creciendo levemente, ¿sí? Entonces, a partir de eso es que tenemos que empezar a hacer algunas otras cuentas, ¿no? Valernos de algunos otros argumentos. Bien, entonces dijimos que de 0 a 1 era decreciente la función, ¿sí? Y luego, desde 0 hasta infinito, empezaba a crecer la función, ¿sí? Ahora miremos esto que planteaban recién ustedes con respecto a las tasas, cómo van cambiando esas tasas eh, alrededor del 1 o alrededor del 0,72 que mencionaban las compañeras acá. ¿Qué estamos viendo con esos valores, con esos puntos que ustedes mencionan en esta función? ¿Qué es lo que queríamos decir antes y qué podemos ver ahora?
que primero decrece más rápido y después más lento. Más rápido, más lento, ajá. ¿Y cómo lo veíamos a eso? ¿Cómo lo veíamos? O sea, mirando la otra función, ¿cómo mirábamos eso? ¿Qué mirábamos en la función verde para poder decir de que una parte crece más rápido que crece o decrece de manera más rápida o no? Ah, con las tasas, si eran mayores o menores. Ujú. A ver, voy a hacer una captura acá. Ay, podría haber hecho un recorte directamente. Voy a pegar eso acá. Tenemos nuestra función y déjenme que... Uy. No voy hasta el 32, por ahí. Aguárdenme un momentito. Acá. Ahí está. Bien. Acá estamos. Acá tenemos las dos funciones. Entonces, esta sección que teníamos acá, que decíamos, bueno, es negativa la función de 0 a 1, por lo tanto, la función es decreciente también en este rango, ¿no? La función original, vamos a decirlo, la primitiva, es decreciente de 0 a 1. Y luego, como la función f era positiva, entonces la función original era creciente. Bien, y ahora quiero que pensemos eso que ustedes están pensando sobre las tasas. ¿Qué miro? En esta función para decir algo sobre esta otra función. O sea, ¿qué miro? ¿La positividad, la negatividad de esta función? ¿Si es creciente o decreciente? ¿Qué miro? Que para desde 0 a 0,75 aproximadamente, la función marginal es negativa, por ende la primitiva es decreciente. A partir de ese punto crece, o sea, es decreciente, sigue siendo decreciente, pero cada vez con tasas menores, hasta 1, que a partir de 1 simplemente crece. O sea que cambia, lo que estás pensando es que acá cambia, a esta altura estaría cambiando la tasa, Claro, la tasa de decrecimiento. la tasa de decrecimiento, en este caso. Uy. Bien, solamente en ese punto se da ese quiebre.
¿cómo resultaría ser la concavidad, por ejemplo, de esta función? Ese mismo dato que ustedes están leyendo. ¿Lo podemos utilizar para informar sobre cómo va a ser la concavidad? Cóncava hacia arriba. Va a ser cóncava hacia arriba desde este punto, claro, desde el 0,70 y algo, no recuerdo ahora exactamente 0,73, me parece que era el valor, hasta infinito, la función va a ser cóncava hacia arriba. Igual eso Y también desde lo 0, podíamos ver, la cóncava hacia arriba por la pendiente de la segunda derivada. Era positivo. claro, por la pendiente de la segunda derivada. Si esta fuera nuestra función, ¿sí? Las rectas tangentes en este caso tendrían pendientes. Y profe, ¿por qué a partir de ese punto de 0,72 la concavidad es hacia arriba, digamos? Desde este punto hacia allá es cóncava hacia arriba. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las rectas tangentes? ¿O qué pasa? Fíjate que si miramos en esta función, que sería como tener la primera derivada, ¿sí? Las rectas tangentes a esta función tienen todas pendientes positivas desde ese valor en adelante, ¿no? Por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? O podemos pensar, a ver, ¿qué otra cuestión más podemos pensar para justificar por qué es cóncava hacia arriba desde este valor? A ver cómo sería. Porque las tasas negativas son cada vez menores, ¿o no? Las tasas negativas son menores. Eso me hace un poco de ruido a mí cuando mencionan eso. A ver, ¿qué sería lo de las tasas negativas son menores? Claro. Porque, A dale, ver dale. si háblale. Porque este gráfico nos está dando información acerca de cuál es el comportamiento de la función, ¿no? Esta función va decreciendo, ¿sí? Por lo tanto, tiene tasas de decrecimiento. Yo digo, profe, que son tasas menores porque si usted observa en el gráfico de arriba de la función verde, Sí, en el eje de las ordenadas estamos en negativo, estamos menos 0,2, menos 0,1, menos 0,2 abajo. sí. Bien, entonces como desde ese punto comienza a subir, desde 0,72 empieza a subir, las tasas se van Sí. haciendo cada vez más pequeñas, o sea, se van acercando a cero. Por eso yo digo que las tasas son es en ese punto. Bien, ok. Las tasas Ujú. negativas En se realidad van se dice haciendo. que las tasas, claro, las tasas de decrecimiento son cada vez más pequeñas, o sea, decrecen cada vez menos. Ujú. Claro, eso es lo que digo. Sí, sí. Bien, ok. No me quedaba claro cuál era la relación que ustedes hacían entre que una función era decreciente con esto que están planteando con respecto a las tasas, cómo se da el crecimiento o decrecimiento de las tasas. Eso no me quedaba claro. Me parece que ahora Cami lo logró explicar mejor. ¿Sí? No sabía qué función estaban mirando. Si estaban mirando esta
¿sí? O la función f, la primitiva, ¿sí? Claro, no, la de arriba. Y por ejemplo, a mí me costó un montón entender eso con la profe Steffi. Ella hablaba así Ujú. de tasas menores, mayores, y yo no entendía. Tomaba los negativos como si no fueran valores normales, lo tomaba como se toman los negativos. Mientras más abajo va, más chicos son. Pero es al revés. Claro, ujú, es porque el decrecimiento es menor. Es como si dijéramos como que es menos negativo, una cosa así. Claro, tal cual, menos negativos, sí, sí. Eso es lo que estaría pasando. Bueno, ya nos detuvimos acá, nos refuimos. Bien, ya escribimos o respondimos el punto B, que nos pedía que calculemos la integral, la calculamos, definimos acá cuál sería nuestra constante C. Con respecto al punto C, nos dice que realicemos una gráfica apropiada de la función primitiva, indicando dominio, imagen, raíces y extremos relativos, si es que los tiene. En todos los casos, justifica lo realizado con las herramientas de cálculo. Es cierto, porque uno puede pedirle a GeoGebra que calcule todo esto que nos están pidiendo acá, ¿sí? ¿Cuál será el dominio para nuestra función? Voy a dejar acá. ¿Cuál será el dominio para nuestra función? ¿Qué les parece? Nuestra función primitiva. ¿Cuál? El dominio son los valores que toma el eje de las abscisas, o sea, la X. La variable, claro, son los valores que admite la variable independiente, Sí. X. Si miramos la estructura de la función, vemos que tenemos en este primer término una parte, uno de los factores de este término es un logaritmo, ¿sí? Y los logaritmos están definidos para valores mayores que 0, ¿no? Entonces allí ya tenemos una restricción. Si consideramos valores negativos para x, en este caso nos quedaría el logaritmo de un número negativo para el cual los logaritmos no están definidos. Además, el enunciado en este caso nos decía que consideremos valores para x mayores o iguales que 0, ¿sí? Bien, entonces haciendo esa observación, el dominio... ¿Cómo? De 0 a infinito, salvo que tenga alguna restricción más. El dominio sería desde 0 a infinito. Así es. Luego tenemos acá una otra parte que sería una función polinómica, y las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio, así que la única como sección o parte de esta función que nos estaría generando alguna restricción es esta, ¿no? Donde aparece el logaritmo. Por lo tanto, el dominio para nuestra función f es desde 0 hasta infinito, ¿sí? ¿Y la imagen? ¿Cuál será la imagen? ¿Será desde 0 hasta infinito? ¿O podremos acotar un poquito más? 513 sobre 16 a infinito. De 513 sobre 16, ahora vamos a anotar, 513 sobre 16 a infinito. ¿Cuánto es aproximadamente 513 sobre 16? 302, acá lo habíamos, perdón, 32.06, acá lo habíamos calculado. Bien, no sé si están de acuerdo ahí con la compañera. Sí.
si ese fuera el mínimo, ¿cómo podríamos corroborar? A ver, ¿por qué están pensando que ese es el valor a partir del cual tiene, bueno, sentido la función? Ah, claro, habría que calcular el mínimo. Ahí viendo la... Claro, la ordenada en origen no es el valor mínimo de la función, ¿sí? No, pero la Si uno gráfica se... engañaba. Ah, ahí está, ¿sí? Tengo que mirar. Sí, es cierto, parece que la ordenada del origen fuese, o al menos a esa altura, parece ser que la función toma el valor mínimo. Pero, si hacemos un Pero poquito de con el zoom, zoom cambia. cambia un poco la cosa. Tenemos un mínimo, ¿sí? O sea, podemos calcular acá un extremo de la función, ahí está, y el extremo es en el punto 1 y 32 para y. Entonces, la imagen es desde 32 hasta infinito, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos calcular? ¿Qué más nos pedía? Podemos no, ¿qué más nos pedía calcular? Dominio imagen, eso ya lo tenemos. Las raíces de la función, podríamos calcular las raíces de la función. ¿Cuáles son las raíces de la función? Acá nos tiró las raíces, dice. ¿Tiene raíces esta función? No, No, no tiene raíces. No tiene raíces esta función. De hecho, si estamos definiendo que la imagen es desde 32 a infinito, significa que la función nunca va a cortar al eje de las x, ¿no? Bien. Extremos relativos. ¿A qué se refiere con extremos relativos? Máximos o mínimos relativos. Ujú. Son Máximos o el total de mínimos la relativos. función que tiende a infinito. Porque tiene infinito, exactamente. Bien, en este caso, ya lo habíamos calculado al extremo, que es en 1, en el punto 1, 32, ¿sí? Acá tendría un mínimo, ¿sí? ¿Y qué más? Podríamos, a ver, en todos los casos, justificar, bien. Podríamos calcular los valores extremos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la función tiende a infinito? ¿Y qué pasa en este caso no a menos infinito, sino cuando tiende a cero? ¿Sí? Podemos calcular esos límites también, como para decir algo más sobre la función. Si calculamos el límite para cuando x tiende a 0, la función va a tender a este valor, a 513 sobre 16. Y si tiende a infinito, ¿qué va a pasar con la función? ¿A qué valor va a tender? Infinito. Va a tender a infinito. ¿Sí? Va a tender a infinito. Bien. Bueno, eso sería lo que deberíamos hacer hasta el punto C. El punto D dice, verifique que las primitivas encontradas se corresponden al integral que tenías que calcular empleando las reglas de derivación apropiadas. Es decir, que ahora nos pide que realicemos o apliquemos el proceso inverso. Encontramos la primitiva y ahora nos pide que la derivemos para chequear que ese resultado que encontramos es efectivamente el que se corresponde con el de esta función, el de esa f mayúscula, ¿no? Bien, eso se los dejo a cargo de ustedes. Pensemos ahora en 5 minutitos este problema. Esperen, vamos a borrar esto. Ahí. El problema 16, a ver qué nos propone
hacemos algo rápido. Dice, durante una crisis económica de un cierto país, el porcentaje de desempleados creció a razón de, y acá tenemos la función, del porcentaje de desempleados, donde T es el tiempo en meses. Dice, inicialmente se tenía un 4% de desempleados. Bajo este modelo, ¿qué porcentaje de desempleados se tendría al año y al año y medio de la crisis económica? Justifica la respuesta y los procedimientos empleados. Bien, bueno. Entonces, ¿qué información me da este bicho que tenemos acá? ¿Qué me dice esto? ¿Qué es eso? El porcentaje, las tasas de crecimiento del porcentaje de desempleados. La tasa, ajá. O sea que si nosotros reemplazamos la T por por 1, por ejemplo, porque dice, no, perdón, la T está en meses, o sea que si pongo un 1 estaría pensando en un mes, ¿no? Claro. Si Claro, yo pero el hago toda problema te esa... pide para un año y un año y medio, serían 18 y 12 meses. Supongamos que pongo 12 en esta cuenta, ¿no? En esta fórmula que tenemos acá. ¿Qué nos devuelve? El porcentaje de desempleados en ese tiempo. Si ponemos dónde, profe, Si yo reemplazo en esta fórmula por 12, ¿qué nos devuelve? la tasa, sí, la tasa de crecimiento del porcentaje, no el porcentaje. La Es la tasa de derivada. crecimiento. Ujú. La tasa de crecimiento, porque dice acá a razón de, ¿no? Es decir, cómo se va dando ese cambio en el porcentaje, esa variación en los porcentajes, la describe esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular exactamente cuál es el porcentaje de desempleados que tendríamos al año o al año y medio, ¿qué necesitaríamos encontrar? ¿Esta función nos sirve para pensar algo de eso? ¿Nos podría dar un comportamiento más o menos de la función de porcentaje? Pero tendríamos que integrarlo. Ujú. Porque acá nos está pidiendo un dato preciso, nos pide qué va a pasar dentro de un año o al año y medio, ¿no? Podríamos graficar esa función y decir, bueno, ¿qué va a pasar con el porcentaje? Pero no podríamos estar diciendo, tal vez, de manera exacta, cuál va a ser el valor del porcentaje de desempleo, ¿no? Podríamos hacer en todo caso una. Este era el problema 18. Bien, vamos a explicar esta función. La voy a llamar RP, si les parece. Cero punto cero cuatro.
si lo podemos ver mejor a esta función. A ver. Acá tenemos la función. Uy, se me extendió un poquito. Bien, bueno, esa es la función que tenemos acá. ¿Podríamos anticipar algo sobre cómo se va a dar esa función, sobre la función que describe el porcentaje de desempleados? Acá tenemos información sobre cómo cómo van a ser esas tasas de crecimiento, ¿no? Claro, sí. ¿Qué podemos leer? Que de 0 a 40 meses. No, en realidad todo es positivo, no es negativo. Que siempre es Ajá, creciente la función que siempre. primitiva, pero que de 0 a 40 meses en tasas mayores y de 40 Ujú. en adelante en tasas menores. O sea, el porcentaje de desempleo estaría como creciendo siempre, porque es Claro, positiva esta función que determina la razón del porcentaje de desempleo, pero hasta ese valor que vos mencionabas, 40, creo que dijiste, sí, tendría, aproximadamente. ujú, habría un crecimiento sobre las tasas y luego seguiría creciendo, pero a una razón menor. Y se estaría estabilizando en algún punto que todavía, bueno, no sabemos, ¿sí? Porque esas tasas se van haciendo cada vez más pequeñas, nunca se hacen cero, pero podríamos estar pensando o imaginando una tendencia de la función, ¿no? Se van a ir aproximando cada vez más a un determinado valor. Bueno, entonces, vamos a ver cuál es eh, nuestra función del porcentaje de desempleo, ¿no? Si nosotros quisiéramos integrar esta función, ¿qué método tendríamos que aplicar? ¿Qué método podríamos aplicar? ¿Cuál sería el más apropiado? Y primero te conviene usar sustitución. Ujú. Podríamos usar sustitución, porque cuando derivamos, si tomamos la partecita esta, la que está entre paréntesis, ¿no? Cuando lo derivamos, este 1 nos desaparece, ¿sí? Porque la derivada es una constante 0, y nos quedaría la derivada de un exponencial. De ese modo, la vamos a poder simplificar con esta otra parte de la función que también nos va a quedar expresada en términos de t, ¿sí? Bueno, GeoGebra parece que no tiene ganas de resolvernos la integral. Puse 2 veces integral. Bueno, R. Es que a veces como que se tilda. Todo esto. Pero si pones dos veces integral, ¿no es una integral doble? Sí, pero no quiero no queremos una integral doble, ¿o No, sí? porque me extrañó con que esté mal no lo resuelva. Digo, ¿qué pasó acá? Debería No, poder lo que ver pasa, integrales dobles.
la integral de la integral. ¿Está bien esto? Ay, qué lindo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hicimos mal? Era por ¿O parte, qué? seguro. A mí no me dio eso. A mí no me dio eso, no. No, 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 no. No. Es un poco extensa la integral, pero un poco es para que nos arroje este resultado. ¿Qué hice acá? No, bueno, por ahí lo está haciendo por otro método y queda una expresión equivalente que uno no puede leer. Pero nos aparece acá una tangente, por ejemplo. Pero podés Sería como, usar a veces, en algunos casos, sin tener una trigonométrica, pasar por una trigonométrica. No es común. Pero me ha pasado con una, por eso lo digo. a Pero ver, no sé si. supongamos que le pidamos que nos simplifique acá la función f. Profe, lo que Sí, en el numerador de la primera función está elevado a menos sí. 0,01 y es menos 0,1. Ah, bien, ok. Si lo simplificamos a la f, tampoco se nos resuelve ahí la cuenta. A ver si este error... Ay, miren cómo cambió la cosa. Cambió bastante. Ahora no sé si es eso lo que necesitábamos. Eh, 2/5. Ahí está. Bien. Bueno. Y debería... Se Sí, le dicto la función que está en la respuesta. Yo la abrí porque si no hacemos más, para que la hagamos más rápido, por si tenía más dale. problemas. Profe, y es Sí. 0,4. Ah, estaba full con los ceros la profe. Ahí está, nos quedan Sí, 4 es esa. sobre menos 0,01 sería 0,1 más 1. A ver si es esa. ¿Te da eso, Karen? 4 sobre, claro, sí. Yo la hice y me dio Sí, eso. está bien, así Bien, sí. ahora sí. Bien, entonces, si miramos esta función que nos quedó acá en este color pariducho, vamos a poner este tono, a ver, no se mueve mi GeoGebra, ahí está. Acá tenemos la función, ahí está. Bueno, entonces, crece, tal como habíamos anticipado, ¿sí? Crece siempre la función. Y luego de un 40, había dicho Cami, la función comienza a estabilizarse, es decir, crece, pero de una manera más acotada y tiende aparentemente a 4. Ese 4, ¿qué representaría? ¿4%? Antes de anticipar eso, tendríamos que calcular la constante de integración, ¿no? Porque acá estamos suponiendo que la C, que la constante es 0 para este caso, ¿sí? Si no, ¿qué significaría eso? De que inicialmente el porcentaje de desempleos era 0.
pero no nos está diciendo eso el problema. Nos dice que inicialmente se tenía un 4% de desempleados. Entonces deberíamos resolver la ecuación, ¿no? Deberíamos resolver la ecuación en la cual ese 4% es igual a esta fórmula que encontramos acá, que era a la menos 0.1x más 1. Al resolver no me acuerdo si le teníamos que poner más c. Y a la x, como estamos pensando en el momento inicial, ¿no? Lo estaríamos multiplicando o reemplazando por 0. Nos dice que c vale 2. Entonces ahora nuestra función del porcentaje lo vamos a llamar P mayúscula, a que sería igual a 4 sobre esto mismo que habíamos escrito recién, 0.1 de x más 1, más ese c que vale 2. Y me faltó ponerle un menos acá, ahí está. Bien, esta la vamos a apagar por un momentito. Y a esta también. Entonces la que necesitamos es esta función, ¿sí? Como dijimos recién, siempre crece, y en este caso, haciendo o teniendo en cuenta esos valores iniciales, ¿sí? O ese valor inicial que teníamos recién, la función tendería a 6, ¿sí? Es decir, que el porcentaje de desempleados tendería a el 6%, ¿sí? Deberíamos calcular ahora para el año y para el año y medio, pero bueno, eso ya lo saben hacer. Deberíamos poner acá qué pasa cuando P es 12 y qué pasa para cuando P es de 18, porque era un año y medio, ¿sí? Los porcentajes son de 5.7 y 5.43, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Está perfecto, perfecto. ¿Sí? Bueno, revisen si quedó algo pendiente del trabajo práctico 2. Creo que esta tarde tienen con Cami, me parece, clases. Y si no, bueno, pueden preguntar mañana también lo que necesiten, ¿sí? Y en la medida de lo posible, avancen un poquito, aunque sea con la lectura de la unidad 3. Así mañana cuando se presenta el profe Marcel, uno puede sacar más provecho de esas presentaciones, ¿no? Y todo lo que él menciona no nos parece tan desconocido. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno,